abriendo sus Biblias en Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículos del 9 al 10. Vamos a leerlos todos al unísono. Me acompañan leyéndolo y vamos a leer con atención. Dice así la palabra de Dios: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Vamos a orar, hermanos, para iniciar esta reflexión de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor, a pesar de tantas cosas, a pesar, Señor, de tantas situaciones, Señor, adversas. Señor, gracias porque nos has dado, Señor, la capacidad, Señor, para escoger, Señor, la mejor parte, como dice la palabra de Dios, y estar aquí, Señor. Permite, Padre, que podamos, Señor, entender, aprender de la palabra, Señor, que se va a exponer, Señor. Que esa palabra caiga, Señor, en nuestras mentes y nuestros corazones. Que esa palabra, Señor, seas tú hablando, Señor, y no yo, no otra persona, Padre, sino que seas tú, Padre, el que nos dirija, Señor, hacia lo que tú quieres que pensemos y tú, sea lo que tú quieras que hagamos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en todo esto, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno, yo creo que tengo por costumbre hacer el mensaje y luego le pongo el nombre después, ¿no? Sí, no es como que empiezo con el nombre y luego una especie de costumbre curiosa. Pero sí pudiera poner el nombre a este mensaje. El nombre sería simple y llanamente la pregunta: ¿dónde estás tú? En este mundo de tecnología hemos ya dependido en extremo de dispositivos, ¿verdad? como para todo tipo de cosas. Y una de las funciones que esto nos ha traído es la facilidad de ubicarnos en donde estamos. Con el Google Maps picamos y manda tu ubicación, y luego pues estoy aquí, voy para allá, ¿verdad? Y así nos la llevamos. La gran mayoría sabe usar estas cosas, y no, pues se usa un mapa o algo así. Pero esto todavía tiene la ventaja de que te va guiando y te va diciendo una voz ahí españolada, ¿verdad? Que des vuelta o que vayas, y que derecho, y que gira a la derecha, ¿verdad? Y cuando tú no conoces la zona donde te mueves, con mucha diligencia, ¿verdad?, obedeces lo que te dice la voz del aparatito, ¿verdad? Y si te dices gira a la izquierda, pues te vas a la izquierda, ¿verdad? Y gira a la derecha, y pues te vas a la derecha. Entonces, así como revisamos nuestra posición para ir a alguna parte o para orientarnos en algún aspecto, debemos también revisar nuestra posición en relación al camino de la eternidad. Como viajeros hacia la promesa de la vida eterna del Señor Jesucristo,
debemos de preguntarnos en dónde estamos, hacia dónde vamos y quién nos va a guiar hacia donde en realidad queremos ir. Entonces es de suma importancia la pregunta en esta mañana: ¿en dónde estás tú? ¿Qué ubicación tienes espiritualmente hablando? Que no te la va a dar un GPS, ¿verdad? No te la va a dar el Google Maps, no te la va a dar Internet, ¿verdad? Ningún dispositivo tecnológico de hoy en día, por más novedoso que sea. Esa ubicación, ¿sí?, la vamos a encontrar dependiendo en dónde está nuestra espiritualidad con respecto a cosas trascendentales que Dios quiere que tomemos en cuenta. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice así, Romanos 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿En dónde estás tú con respecto a la ira de Dios? ¿Estás apartándote de la ira de Dios? ¿Estás lejos de la ira de Dios? ¿O estás permaneciendo en la ira de Dios? ¿O te estás acercando a ella? ¿Estás más cerca de un corazón duro o más cerca del arrepentimiento? El domingo pasado veíamos un mensaje sobre Lot, cómo escapa de Sodoma, etcétera. De Sodoma parte hacia Zoar y ahí se refugia. Entonces, ¿estamos más cerca de Sodoma o estamos más cerca de Zoar? ¿En qué posición estamos con respecto a la ira de Dios? ¿Apartados, alejados o corriendo hacia ella? Otra pregunta: ¿en dónde estás tú con respecto al Hijo de Dios, con respecto a Jesucristo? ¿Le has recibido a Jesucristo? Yo creo que todos los que están aquí diríamos: sí, le he recibido. Soy salvo por la gracia, por su gracia. Pero puedes decir que el Señor Jesucristo, que te ha salvado, es el Señor de tu vida. Puedes decir que el Señor Jesucristo guía tus pasos. O te encuentras entre aquellos que reciben al Señor Jesucristo, pero lo condicionan nada más esta parte sí y esta otra parte no porque es mucho compromiso, es mucho cosa difícil para mí y ahorita no puedo, nomás dame lo bonito, la carga moral esa no la quiero. O te encuentras entre aquellos que claman al Señor Jesucristo fuera, le gritan fuera. Vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 19. Ahorita vamos a ver qué estoy diciendo con eso de fuera. Capítulo 19, versículo 15. Vean por favor. Capítulo 19, versículo 15 de Juan. Dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Te encuentras entre aquellos que, creyendo que hacen la voluntad de Dios o que están bien delante de Dios, responden y gritan: fuera, fuera el Señor Jesucristo. Y hasta un
converso, un pagano como Poncio Pilato, los cuestiona: a vuestro rey voy a crucificar. ¿Qué no es vuestro rey el que está aquí? Y esos principales sacerdotes responden: no tenemos más rey que César. ¿Es tu rey el César de este mundo? ¿O tu rey es Cristo? ¿En dónde estás tú con respecto al Hijo de Dios? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Es el Señor tantito? ¿Recibes solamente lo que es agradable a tus oídos y lo demás gritas fuera? Y en lo demás dices: no tenemos más rey que César, tendiéndose un sinfín de cosas a las que les damos gran importancia en este mundo. ¿O tu rey es Cristo y primero está Cristo? Y otra vez resalta la pregunta de reflexión: ¿en dónde estás tú con respecto al Hijo de Dios? Viene otra, son varias preguntas. ¿En dónde estás tú con respecto al Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos también el Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo nos está guiando hacia una imagen de Jesucristo. Está tratando de plasmar la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, ¿hemos recibido al Espíritu Santo? ¿O le resistimos al Espíritu Santo? Le decimos no. O contristas al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Lastimas. Entonces, ¿en qué posición te encuentras conforme al Espíritu Santo? ¿Le resistes? ¿Lo contristas? ¿O colaboras con el Espíritu Santo? ¿Sigues lo que Dios te dice a través del Espíritu Santo? ¿Te diriges hacia donde Dios quiere a través de las indicaciones espirituales que te da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esa voz que en el Google Maps es esa voz españolada que te dice: gira a la derecha. ¿Haces lo que el Espíritu Santo te indica en tu corazón, en tu ser? ¿O haces lo que tú quieres hacer, cuando tú lo quieres hacer, en donde tú lo quieres hacer? No te sometes y eres rebelde al Espíritu Santo. Vayamos a Efesios, acompáñenme por favor, Efesios. Efesios después de Gálatas, Efesios 4, versículos 29 y 30. Fíjense lo que dice este pasaje, Efesios 4, versículos 29 y 30. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, no lastimes al Espíritu Santo. Que de ti no salga ninguna palabra corrompida. Y no estamos hablando únicamente de maledicencias, ¿sí? Sino de murmuraciones, de envidias, de resentimientos, de corajes, de todas esas cosas que salen de la boca del hombre, que contaminan al hombre, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es palabra corrompida. No nomás el hecho de no decir maldiciones, que ya de por sí no se deben de decir.
Es el espíritu santificador el directamente ofendido cuando un creyente se inclina hacia el pecado, se posiciona en el pecado. Con respecto a la palabra de Dios, hermano y hermana, ¿dónde estás? La palabra de Dios es tu delicia diaria, como miel en tu boca. En Ezequiel 3:3 dice, si quieren no lo busquen, dice que Ezequiel probó una escritura y le pareció como miel en su boca. Era una palabra de Dios. ¿Es para ti la palabra de Dios como miel en tu boca? ¿O es un libro que se usa el domingo para venir a la iglesia y poder participar en un culto? No, eso no es malo, pero va más allá. ¿En dónde estás tú conforme a la palabra de Dios? Sales de aquí, lo cierras y te olvidas. Y ahí está. Y luego ya, si suerte tiene el pobre librito, lo agarras después para el domingo. O es tu delicia diaria. Dice la palabra de Dios: meditad en esta palabra de día y de noche, y todo te saldrá bien. Entonces, ¿es tu delicia o es algo que no importa? O peor aún, es algo que te señala por tus pecados. La Biblia, la palabra de Dios, es una palabra de juicio, de tal manera que si no estamos conforme a la voluntad de Dios, nos va a señalar. Es como un escrito en la pared en contra tuya. Acompáñenme a unos pasajes que están interesantes en cuanto a lo que estoy comentando. Uno está en Daniel 5. Daniel 5, versículos 5 y 6, primeramente. Daniel 5, versículos 5 y 6. Dice así: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra otra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos leyendo? Les cuento la historia así a grandes rasgos. Era un rey, Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor de Babilonia. Recordemos que ahí, por la cautividad del pueblo judío, los babilonios se habían llevado a esas zonas al pueblo de Dios, y Daniel, ¿verdad?, trabajaba para Nabucodonosor. Muere Nabucodonosor, sube su hijo que se llama Belsasar. Belsasar es todo un idólatra, un sanguinario, una persona pecadora. Y Belsasar se le ocurre la blasfemia de usar los tesoros traídos del templo de Dios, de allá de cuando conquistaron Jerusalén. Se le ocurre usar los utensilios y para estar ahí entre el pecado, con concubinas, con inmoralidad, etcétera. Y es una blasfemia contra Dios. Y de repente Belsasar observa una mano de hombre que escribe más bien en la pared. Y rey, al ver esa visión, palideció, dice la escritura, de miedo. Y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, su cuerpo se debilitó, y sus rodillas del miedo pegaban la una contra la otra. Así fue el miedo que sintió este hombre, Belsasar,
por la mano, la visión de esa mano que escribía. Ahora, ¿qué escribía? ¿Qué escribió esa mano? Vayamos por favor al versículo, ahí mismo en Daniel 5, pero en el versículo del 25 al 28. Dice, y la escritura que trazó, la visión de la mano es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, esa palabra de Dios era una condenación para ese pecador, Belsasar. Fue Daniel el que le interpretó qué quería decir esas palabras. Mene significa un número al que se le pone fin, un fin. Dios dice basta con esa palabra, hasta aquí llegaste, hasta aquí te toleré, hasta aquí te soporté. Tekel significa fuiste pesado, traté de pesar cuánta virtud había en ti, cuánta santidad había en ti y te faltó, no diste el kilo, como dice comúnmente decimos comúnmente aquí en México. Te pesé y fuiste hallado falto. Peres significa dividir. ¿Sí? Tu reino va a tener ya un fin. Tú vas a morir. Y lo que es tuyo, de lo que tanto te regocijas y presumes, va a ser entregado una parte a los medos y otra parte a los persas. Entonces, ¿dónde estás tú conforme a tu palabra de Dios? ¿Es tu delicia o la ignoras y termina siendo un juicio para ti cuando Dios ponga fin a lo que no quiere que hagas? Cuando Dios te diga, te pesé tu virtud y tu santidad y te faltó, no llegaste al punto en el que yo quiero que llegues. Por lo tanto, se terminó tu oportunidad. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿En dónde estamos conforme a la palabra de Dios? Con respecto a los enemigos de Dios, ¿en dónde estamos? ¿Tenemos amistad con el mundo? ¿O le llamamos de otra forma? A lo mejor tienes amistad, los humanos somos muy buenos para cambiar las palabras. ¿Tienes amistad? A la pregunta, ¿tienes amistad con el mundo? Muchos podemos decir, no, ¿cómo crees? No, para nada. Oye, pero ¿por qué te juntas con esta persona? ¿Por qué participas en sus obras? No, es que, pues tú me entiendes, es que tiene uno, ¿verdad?, que darse las habilidades y las maneras para sobrevivir. Es que en este mundo, ok, o sea, entonces son habilidades, maneras, y tú le cambias el nombre para que se oiga menos pesado. Pero tienes amistad con el mundo finalmente, pero te haces loco y estás entonces encariñado con el pecado. Y que nadie nos diga, no me quieran cambiar, yo soy así, son mis derechos humanos, yo soy como soy y todos se aguantan. Yo soy como soy y me vale lo que Dios diga. ¿Te encuentras sin resistir las trampas del diablo? Vayamos por favor a Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22, versículos del 54 al 55. Veamos este caso de Pedro.
Estamos ubicados en el momento en que Jesús es arrestado y ya lo llevan y ya lo están enjuiciando y ya lo están maltratando, y los discípulos corrieron cada uno por su lado y bueno, pasó todo un desastre en ese momento, en ese lapso. Lucas 22 del 54 al 55 dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Está hablando ahí de Jesús. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Fíjense bien, pongan atención a esto. Pedro se sentó entre ellos. Pedro iba de lejos siguiendo a Jesús. Estamos siguiendo a Jesús de lejos, donde nos sintamos seguros, donde nos sintamos que no vamos a tener un compromiso, donde nos sintamos que no nos van a señalar, donde nos sintamos que no vamos a batallar, desde lejos siguiendo al Señor. Y luego, todavía por si fuera poco, entra Pedro al patio de toda la gente que ha atrapado a Jesús, gente pecadora, malhechores, escarnecedores, y Pedro se sienta también entre ellos. Se sentó Pedro entre gente mala, como dice el Salmo: bienaventurado aquel que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y Pedro andaba sentado entre escarnecedores, por seguir de lejos a Jesús y estar cerca de los enemigos de Dios, creyendo que ahí iba a tener seguridad, creyendo que ahí iba a tener tranquilidad. Pero no. Conocemos la historia. Lo identifican, y una mujer le dice: si tú eres entre los que andaban. No, yo no era. Y otro: no, si tú eres entre los que andaban. No, yo no sé de qué me hablas. Y ya cuando conocemos la historia, y Pedro va a llorar amargamente, ¿verdad? Porque se acordó de las palabras de su Señor. ¿En dónde estás tú con respecto a los enemigos de Dios? Y sabemos que Dios ama a todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Pero mientras la gente no dé el paso, mientras el ladrón siga diciendo no, mientras el adúltero siga diciendo no, mientras el fornicario siga diciendo no, mientras la persona fraudulenta siga diciendo no, mientras el homosexual siga diciendo no, se constituyen en enemigo de Dios. Aunque Dios anhele tener una comunión con ellos. Con respecto al servicio de Dios, ¿en dónde estás tú? ¿Eres colaborador juntamente con Cristo? ¿O estás ocioso en la viña? ¿Te encuentras en la viña sirviendo? ¿O estás ocioso, apartado? Con respecto a la segunda venida de Cristo, ¿dónde estás tú? ¿Eres indiferente a la segunda venida de Cristo? ¿Te da igual? ¿Piensas que a ti no te va ni te viene? Porque han pasado muchos años y Cristo no ha venido, y pues bueno, yo creo que ahí no la llevamos. ¿Eres indiferente a ella? ¿O te da esperanza? ¿Te motiva a purificarte? ¿Te motiva a velar en oración y ayuno? ¿Te motiva a servir? ¿Te motiva a que otros conozcan de Dios? ¿Eres como las vírgenes prudentes o como las vírgenes insensatas? Acompáñenme por favor a Mateo 25.
25, versículos 1 y 2. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Más adelante dice: las insensatas tomaron sus lámparas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué simboliza el aceite? El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. No tomaron, no siguieron al Espíritu Santo. Estas vírgenes insensatas descuidaron su papel para esperar al esposo. En cambio, las prudentes tomaron aceite, o sea, colaboraron con el Espíritu Santo y esperaron con diligencia la venida de su Señor. Y cuando Cristo vino, que es el Señor de esas vírgenes, tomó sorprendidas a las vírgenes insensatas que no habían tomado aceite, que no se habían procurado para tener eso necesario para ser un ejemplo digno de que viniera, cuando viniera su Señor. Entonces, la segunda venida de Cristo, ¿en dónde nos encontramos? Para ir cerrando, volvamos otra vez y recapitular algunas cosas. Volvamos otra vez a revisar el pasaje que leímos cuando el mensaje comenzó, que es en Génesis 3, versículos 9 y 10. Capítulo 3 de Génesis, versículos 9 y 10. Está muy interesante este pasajito. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí es cuando Adán y Eva han caído en pecado. Y Dios les hace esa pregunta, no porque Dios lo supiera, sino porque daba oportunidad para que respondiera de forma adecuada a Adán. Mas no lo hizo así. Adán dice: oí tu voz. El llamado de Dios debe ser algo agradable. Debe ser algo que nos dé gozo. Debe ser algo que nos haga sentir seguros. Debe ser algo que nos haga sentir confortados. Debe ser algo que nos dé consuelo. A Adán no le dio consuelo, no le dio gozo, no le dio paz. Y era el llamado de Dios. Al contrario, a ese llamado de Dios que él debía de responder con gozo, él dijo: tuve miedo. Me llamaste y tuve miedo. Él reaccionó con miedo. ¿Cómo reaccionamos nosotros al llamado de Dios? ¿Reaccionamos con indiferencia? ¿Reaccionamos con recelo? ¿Reaccionamos con miedo? ¿Reaccionamos con coraje? Pensemos cómo reaccionamos al llamado de Dios y meditemos que nuestra reacción habla de la posición en la que nosotros estamos espiritualmente conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Eso va a reflejar, eso va a ser tu GPS, eso va a ser tu Google Maps, eso te va a indicar en dónde estás, en cómo reaccionas al llamado de Dios. Dios ahorita te está llamando. Dios ahorita te llama a que seas fiel, a que seas obediente, a que seas participante en el servicio. ¿Cómo reaccionas? Ahora, la razón, tuvo miedo, Adán tuvo miedo y dice: estaba desnudo. Era una condición vergonzosa, era una condición
que derivaba de su estado pecaminoso y fuera de la voluntad de Dios. Si ustedes revisan la palabra de Dios, la Biblia, la desnudez siempre está asociada con vergüenza pecaminosa después del pecado. Siempre simboliza algo que está mal y de lo cual tienes vergüenza. Vayamos por favor a Apocalipsis, como un ejemplo, en Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 dice así, Apocalipsis 3:17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y como estos pasajes hay muchos, y ahí es donde se refleja un autoengaño, ¿verdad? de la iglesia de la Odisea, que soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero Dios ve otra cosa y dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Adán al menos reconocía que estaba desnudo, que había vergüenza en él, que había algo indigno en él y que era objeto de provocarle miedo para no hacer caso del llamado de Dios. Entonces, por lo tanto, el resultado final es: me escondí. Estaba desnudo y me escondí. No te quiero ver, no te quería ver, no quería acercarme a ti. No quise abrir mi corazón a ti, me alejé de ti. Así como Pedro, de lejecitos, allá, me escondí. La misma reacción. ¿Abrimos nuestro corazón a Dios o nos escondemos de Él bajo la máscara de no tengo necesidad de nada, me he enriquecido, estoy muy bien, pero sin darme cuenta que somos desventurados, pobres, ciegos y desnudos? Entonces, pensemos en dónde estamos en cuanto al camino a la eternidad. Fueron estos 7 aspectos. ¿En dónde estamos con respecto a la ira de Dios? ¿En dónde estamos con respecto al Hijo de Dios? ¿En dónde estamos con respecto al Espíritu de Dios? ¿En dónde estamos con respecto a la palabra de Dios? ¿En dónde estamos con respecto a los enemigos de Dios? ¿En dónde estamos con respecto al servicio a Dios? ¿En dónde estamos con respecto a la venida de Cristo? Ya parece letanía, ¿verdad? Entonces, eso nos va a indicar espiritualmente en qué posición estamos. Si estamos como Adán, por la vía equivocada, sin oír la voz de Dios, reaccionando con miedo, con vergüenza y queriéndonos alejar, o estamos cerca de Dios, arrepintiéndonos, abriendo nuestro corazón a Él y dejando que Él nos transforme. Entre un punto y el otro, ¿en dónde estás tú? Convendrá que pensemos y reflexionemos sinceramente en oración, que Dios, por su Santo Espíritu, nos guíe hacia donde Él nos quiere guiar. Amén. Y podamos hacerle caso al Espíritu Santo cuando nos diga, gira a la derecha. Así es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje.
Padre Señor, te pedimos, Señor, que pongas en nuestra mente y corazón reflexionar sinceramente sobre el punto en el que nosotros estamos, Señor, en los caminos a la eternidad, Señor. Queremos, Señor, acercarnos a ti. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón a ti. Queremos, Señor, dejar nuestras cargas en ti. Queremos, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados. Queremos, Señor, ver la imagen de Cristo sellada en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, seguir tu palabra y que tu palabra sea delicia en nuestra boca para nosotros y no palabra de juicio en contra nuestra, Señor. Queremos, Padre, estar al pendiente de tu segunda venida, Señor. Estar velando como las vírgenes prudentes, Señor, en oración, ungidos con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, Señor, en esta mañana yo te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu caiga sobre nosotros, que colaboremos con el Espíritu Santo, que no lo contristemos, que no le resistamos, para que haga su trabajo santificador en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, por nuestras familias, por los hijos, Señor, los hermanos, los padres, Señor. Guarda, Señor, en el hueco de tu mano cada uno de nosotros, pero también, Señor, ayúdanos, Señor, a poder ver, a no autoengañarnos, Señor, cuando no estamos bien, a no autoengañarnos, Señor, cuando debimos haber girado hacia otro rumbo, a no autoengañarnos, Señor, cuando las cosas no las estamos haciendo como tú quieres que las hagamos, Señor, y que luego no digamos como Adán, tengo miedo, me escondí, estaba desnudo. Padre, Señor, danos, Señor, esa cobertura, Señor, divina. Danos, Señor, lo necesario, Padre, para estar delante de ti como dignos hijos tuyos, Padre. Padre bendito, te ruego, Señor, por esta misión, Señor. Doy gracias, Padre, por todos los que estamos aquí. Padre, Señor, vivifica, Señor, esta misión, ensancha, Señor, esta misión. Permite que los que no han podido venir, Señor, que vengan, Señor, y permanezcan, Señor, en comunión contigo, Padre. Señor, Padre, todo te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.